Siguiendo con las tragedias y con el hilo temático de las mujeres terribles, que me atrae mucho, como Clitemnestra y también su hija Electra, de las que acabamos de hablar, pasamos ahora a otros ciclos míticos, puesto que hasta ahora nos habíamos limitado al ciclo troyano. Empezamos por Medea, vinculada con el ciclo de Jasón en los Argonautas. Medea, la terrible Medea, es la madre que mata a sus propios hijos por celos, con objeto de vengarse de su amado esposo, Jasón, que la ha abandonado para casarse con una princesa. Ella es una bárbara de tierras de Oriente, salvaje, maga, sabia y orgullosa, de muy compleja psicología. Sobre este personaje, las interpretaciones y discusiones son infinitas, y también las recreaciones, sobre todo desde el siglo XX. La obra griega principal que trata el tema es la tragedia Medea de Eurípides y también Argonáutica de Apolonio Rossi. Aquí vemos a Medea en distintas posturas en la obra Mujeres míticas de la literatura griega de 2017, con textos de la tragedia Medea de Eurípides, con cara enloquecida, perversa y sobre todo en su planteamiento con Jasón, que refleja el agón de la tragedia. Es característico ver a Medea preparando sus hechizos en el caldero, según la tragedia Medea de Eurípides y numerosas imágenes de la iconografía griega. Aquí la vemos en Mujeres míticas de la literatura griega y una imagen paralela de la iconografía, de la que hay muchas y luego comentaremos y veremos otra. Está Medea preparando sus hechizos en el caldero. Igual escena vemos, pero perteneciente a Carta a 3 esposas trágicas de 2014, inspirada una parte en la tragedia Medea de Eurípides. Aquí vemos la imagen griega en confrontación, en la que hay muchas en la iconografía y en ella nos hemos inspirado. Se ve a Medea a la izquierda junto al anciano Pelias, que convence, y ella convence a las Pelíades, las hijas de Pelias, para que le maten y le cuezan en un caldero con intención de rejuvenecerle, al igual que ella ha hecho previamente con un carnero como muestra. Pero esta vez no realiza el hechizo, naturalmente, puesto que se está vengando de Pelias, ensañado enemigo de Jasón. Esta terrible heroína aparece en varias de mis obras de teatro, basándome en el maravilloso personaje de Eurípides, por lo general puesto en paralelo con otras mujeres terribles. Así, en Mujeres enamoradas, Mujeres terribles, representada del 2008, representada en el Museo de Mérida, está puesta en paralelo con Fedra, su prima, la cretense esposa de Teseo, que está enamorada de su hijastro Hipólito. Y en esta obra de Mujeres enamoradas, Mujeres terribles, pues mostramos las analogías de las dos tragedias de Eurípides. Eurípides aquí está presentando a las protagonistas de sus dos tragedias, Hipólito y Medea, Fedra, la protagonista de Hipólito, y en el Eurípides, como es costumbre muy habitual siempre en él, introduce importantes innovaciones en los mitos. Estas innovaciones de estas dos tragedias se reflejan en nuestra obra Mujeres enamoradas. Aquí vemos a Medea con las mujeres corintias, que son sus confidentes, en reflejo de la tragedia Medea de Eurípides, en que el coro de mujeres corintias rodea a Medea todo el tiempo. Otra escena de nuestra obra, en una primera Medea está entregando a Jasón su regalo embrujado, en reflejo de la tragedia Medea de Eurípides. Medea le entrega a Jasón un manto y unas joyas envenenadas, corrosivas, que van a producir horrible muerte en la nueva esposa de Jasón. En la otra escena, muy interesante, porque en un momento determinado Eurípides salta al escenario, tanto
en esta parte de Medea como es la dedicada a Fedra, que después veremos, y salta al escenario Eurípides para interactuar con su personaje y la incita a matar a sus hijos. Ese terrible acto es en efecto una innovación de Eurípides en el mito de Medea, que es lo que intentamos reflejar. Finalmente Medea con el puñal se dispone a matar a sus hijos. Y la imagen de la iconografía griega en la que nos inspiramos. En esta obra, Mujeres enamoradas, mujeres terribles, veíamos a Medea en paralelo, como hemos dicho, con Fedra, pero en otras obras marcamos la analogía con diferentes heroínas míticas. Así, en Carta a 3 esposas del 2014, es vista en analogía esta vez con las otras esposas asesinas, protagonistas de sendas tragedias de los otros dos grandes trágicos, con Clitemnestra de Agamenón de Esquilo y con Deyanira de Traquinias de Sófocles. Por otro lado, en la obra Ariadna y Ariadna del 2016, la ponemos en paralelo con sus primas Ariadna y Fedra, como tres mujeres apasionadas y traidoras con semejanzas y contrastes entre sí. Y en fin, en Divinas Criaturas del Agua del 2019, de nuevo está en paralelo con Ariadna y por otra parte con la Nereida Anfitrión. Todas estas heroínas, ya, análogas y marcada esa analogía con Medea y sus hombres respectivos en fuerte contraposición de género, ofrecen ricas posibilidades de comentario, de las que quizá destaca que la acción malvada de ella en todos los casos es provocada por la pasión, por la herida de amor despreciado, amor volcado hacia un hombre de sentimientos fríos e incapaz de corresponder. Veamos algunas imágenes de esas mujeres terribles. Fedra. Fedra pertenece al tema de los mitos de Teseo, el gran héroe ateniense. Fedra es la princesa cretense, hija de Minos y Pasífae, y es hermana, por tanto, de Ariadna, de la que hablaremos. Fedra es esposa de Teseo, rey de Atenas, pero está enamorada de su hijastro Hipólito. Es la trama de la tragedia Hipólito. Aquí vemos imágenes de mujeres míticas de la literatura griega con textos de la tragedia Hipólito. Fedra triste. En paralelo, o sea, en imitación a las imágenes de la iconografía en que se presenta a Fedra con ese gesto, un gesto típico en las mujeres afligidas, otras que veremos más adelante, que es la cabeza inclinada y la mano en la mejilla. En esta imagen vemos a Eros detrás de Fedra, indicando el gran amor que la consume. Más imágenes de Fedra, siempre triste, en esa misma obra. Aquí la vemos en la obra Mujeres enamoradas, mujeres terribles, en que, como dijimos, está puesta en paralelo con Medea. Vemos a Fedra que llora ante su confidente, la nodriza, y al fondo están las dos diosas causantes del desastre, Afrodita y Artemis. Esto refleja en Mujeres enamoradas, mujeres terribles, refleja la tragedia Hipólito de Eurípides, en que destaca mucho la intervención de Afrodita en el prólogo y Artemis en el Éxodo como dea ex machina. Además, en esa tragedia de Eurípides hay una gran simetría entre esas dos intervenciones divinas de dos diosas que se enfrentan. Aquí en la imagen de iconografía griega paralela vemos a Fedra triste con el gesto, la cabeza inclinada, Eros a su lado indicando su gran amor y la nodriza detrás. Aquí vemos también la tristeza de Fedra, las dos diosas, la nodriza.
Fedra con su nodriza. Nos detenemos especialmente en estas imágenes porque la nodriza es un personaje muy interesante, un personaje típico ya desde la épica, a raíz de la nodriza Euriclea de la Odisea. Aquí vemos al hombre en oposición a la mujer apasionada hacia el hombre que la rechaza. Vemos que en esta escena Fedra intenta seducir a su hijastro Hipólito, hijo de Teseo, y esto refleja la primera versión perdida de la tragedia de Hipólito de Eurípides. Se perdió esa obra en que Fedra es lasciva, como es el motivo típico llamado motivo de la mujer de Putripar, pero en una segunda versión que hizo Eurípides, que es la que se ha conservado, él innova en ese motivo reiterado y hace de Fedra una mujer casta. En la obra Mujeres enamoradas, mujeres terribles, se ve eso, esa transición, ese cambio, porque Eurípides salta a escena para decirle a Fedra que debe ser casta, que no debe seguir siendo lasciva y provocando al casto Hipólito. La misma escena, pero en otro montaje, con otros actores, en 2010, de Mujeres enamoradas, mujeres terribles. Ya decimos, en oposición a la mujer apasionada, al hombre que la rechaza, Hipólito, un hombre casto que es adorador de la diosa Artemis, la diosa virgen. Aquí vemos imágenes de la diosa y la escultura tan típica de Artemis en la iconografía griega que hemos intentado imitar en nuestro montaje. Vemos aquí como las dos diosas de las que antes hablábamos, que la tragedia de Eurípides está muy clara su antítesis, en un determinado momento de la obra, Mujeres enamoradas, mujeres terribles, bajan de sus pedestales en que están actuando como estatuas, puesto que así es en la escenografía, parece ser, de la tragedia de Eurípides, y ellas en un momento determinado, tras la muerte de Fedra y de Hipólito, después de ese terrible suceso, las dos diosas, Afrodita y Artemis, ya se bajan de sus pedestales ya como personificadas como diosas, hablan, se enfrentan y discuten. Fedra también interviene en otras obras, en nuestras, La mujer, el monstruo, el laberinto y el héroe, de 2010, y en Ariadna y Ariadna, del 2016. En ambos casos es puesta en confrontación con su hermana Ariadna. Ahora hablemos de otra mujer terrible, Deyanira. Esta corresponde a los numerosísimos e importantes mitos del gran héroe Heracles. Deyanira, personaje de la tragedia Traquinias de Sófocles, es la última esposa de Heracles que motiva su muerte, aunque involuntariamente. La historia de Deyanira es parte de la trama de Carta a tres esposas trágicas del 2014, que se inspira en una parte se inspira en las Traquinias de Sófocles. Aquí, en esta primera imagen, vemos a Deyanira haciendo también ella un hechizo. Está impregnado de un líquido corrosivo, que es la sangre del centauro, al que mató Heracles, que ella cree que es un hechizo amoroso, pero en realidad es corrosivo y produce la muerte. Vemos que este hechizo y la escena es a propósito semejante a la que veíamos con Medea, puesto que son dos hechizos muy semejantes. Es impregnar una túnica con un líquido mágico corrosivo que causa una muerte terrible.
Aquí vemos a Heracles, de nuevo, en oposición a la mujer apasionada de Yanira, que todo lo hace por recuperar el amor de su esposo, y ya no pretende matarlo. En este caso, el hombre frío que la rechaza, porque él ha vuelto con una concubina. Heracles, aquí la imagen de la obra Carta a tres esposas mágicas, a tres esposas trágicas, se dispone a vestirse con el manto que le ha enviado de Yanira. Ese manto, como vemos en la imagen paralela de iconografía griega, ese manto le producirá la muerte. Aquí le vemos sintiéndose corroer todo su cuerpo con el líquido corrosivo de la sangre, y maldicen al morir lleno de odio de Yanira ante su hijo Hilo, en reflejo de Traquinias. Pasamos a otra heroína muy conocida, mucho más que de Yanira, que es Ariadna. Esta se corresponde con los mitos de Atenas y del gran héroe ateniense Teseo, pero también con los mitos de Creta, puesto que ella es cretense. Aunque no es exactamente una mujer terrible, es otra mujer apasionada, que por amor traiciona a los suyos y ocasiona la muerte de su hermano, el monstruo Minotauro. Presenta importantes paralelismos con Medea, pero se corresponde con los mitos de Creta y con los del gran héroe ateniense Teseo, su amado, que tras haberle ella ayudado a matar al Minotauro en el laberinto, la abandona sola en la isla de Naxos. Pero por otro lado, también se relaciona con los mitos del dios Dioniso, que la encontrará sola y desesperada en la isla de Naxos, se enamorará de ella y la hará su esposa diosa inmortal, según la versión más común de un tema que presenta numerosas variantes. También está en relación el tema de Ariadna con el fascinante tema mítico de los monstruos y su lucha contra el héroe, de grandes significados simbólicos, puesto que ya está muy relacionada con el Minotauro de Creta, que es su hermano. Aquí vemos a Ariadna abandonada en la isla, cuando Teseo la abandona en la isla de Naxos. En la obra La mujer, el monstruo y el laberinto y el héroe de 2010, termina precisamente en ese punto en que Teseo, por orden de la diosa Atenea, como vemos en la imagen de iconografía griega en la que nos inspiramos, es la diosa Atenea que le incita a marcharse y abandonar a Ariadna, según la versión más común del mito, porque hay muchas. Entonces vemos que él se levanta y la deja abandonada en la isla de Naxos, y ahí termina la obra, La mujer, el monstruo y el laberinto. Pero una obra posterior, Ariadna y Ariadna, precisamente termina en el punto en que acababa la otra. Es concebida como una continuación de La mujer, el monstruo y el laberinto de Ariadna la traidora. En Ariadna y Ariadna arranca la obra cuando ella despierta en Naxos. Es la imagen típica de la Ariadna dormida que se ha reproducido sobre todo también en iconografía griega, y lo vemos, y también en muchas esculturas romanas muy famosas y en obras de arte posteriores. La Ariadna dormida. Cuando ella despierta, descubre horrorizada que Teseo se ha marchado y la ha dejado allí sola, debe ser una isla desierta, inhóspita, la situación es terrible. Entonces aquí vemos el arranque de la otra obra. En estas dos obras, La mujer, el monstruo, el laberinto y el héroe, y Ariadna y Ariadna, es importante el papel de las personificaciones y de los seres fantasmagóricos, porque así me imagino a Ariadna cuando fue abandonada por su amado, por el que tanto hizo, en la total, al despertar, ese horror, en la total soledad de la isla de Naxos. Por un lado, la ha abandonado su amado, la ha traicionado, por otro lado, se ve sola,
a riesgo total de morir porque está en la isla inhóspita, sola ella. Y por otro lado, suponemos acosada por los recuerdos y los remordimientos, porque ella mató, ha traicionado a su familia y ha provocado la muerte de su hermano el Minotauro. En medio, por tanto, de un delirio de dolor, miedo, rabia e impotencia. Entonces, eso se plasma en todas estas personificaciones que aparecen en esta obra, sobre todo en La mujer, el monstruo y el laberinto y el héroe. Vemos cómo los personajes están personificados. La isla de Creta, la isla de Naxos, el mar Egeo y sobre todo el laberinto de Creta, al que imaginamos después de que ha muerto el Minotauro dentro de él, también destruido, desgajado. Aquí vemos que el laberinto se ha desgajado, se ha desdoblado en varios personajes. La entraña del laberinto, que sería como su principio, y luego dentro todas las sinuosidades, que son esos personajes vestidos de negro, que hacen un laberinto en la escenografía de la obra. Aquí vemos más imágenes de las sinuosidades en el interior del laberinto. Además vamos adentrándonos en la historia a la vez que nos adentramos en el laberinto, porque Teseo ya ha entrado y se dispone a buscar al Minotauro y a matarlo. Y aquí ya encontramos al Minotauro en el interior del laberinto. Aquí, el último, casi último momento, es la lucha de Teseo con el Minotauro, al que naturalmente vence y mata. El héroe vence siempre contra el monstruo, vence al monstruo, allí no. Aquí vemos otra escena ya con la protagonista Ariadna, en que ella es acosada por el laberinto, que la obra de La mujer, el monstruo, el laberinto de héroe se supone que la quiere, está enamorado de ella y la acosa con su amor, y ella siente hacia él una especie de fascinación, de atracción hacia el peligro e introducirse en su funesto interior. Como ocurre muchas veces en el laberinto, es un poco eso, el miedo a adentrarse en lo desconocido, que a la vez es fascinación. Y la entraña del laberinto, personificada, está celosa de Ariadna y la quiere tragar, digamos. En la otra obra, que es como la continuación, ya hemos dicho, Ariadna y Ariadna, que se sitúa en el después de la muerte del Minotauro y de la huida de Ariadna de Creta. Ahora ella ya se encuentra realmente en Naxos. Sin embargo, también aparece el Minotauro y el laberinto, incluso la isla de Creta que está detrás personificada. Pero no son reales porque ella ahora está en Naxos, sino que son los fantasmas que la persiguen. Son imágenes no reales, sino fantasmagóricas, producto de los delirios y los remordimientos de Ariadna, que la están volviendo loca. También aquí el laberinto aparece desdoblado en dos personajes, porque está roto, porque ella lo quebró al ayudar a Teseo a matar al Minotauro. El laberinto se construyó para albergar al Minotauro. Aquí otra imagen en que vemos a Ariadna atormentada por esos fantasmas de su pasado en Creta. Atrás se ve al mar Egeo, que la está también acosando para que se arroje a él y termine suicidándose. También aparece Ariadna en una parte de otra obra, Cuando los monstruos dominaban la Tierra, del 2015. Es la parte dedicada a la muerte de uno de los monstruos protagonistas, el Minotauro, y se muestra aquí como ella, como Ariadna, ayuda a Teseo a matarlo dentro del laberinto. Vemos algunas imágenes, ella con el famosísimo ovillo de hilo de Ariadna, ¿no?, que le da su truco, su ingenio. Las mujeres siempre suelen mostrar su ingenio para ayudarle a poder entrar y matar al Minotauro es difícil, pero salir es lo peor.
de un laberinto. Entonces ya se le ocurrió el ingenio de un hilo, un ovillo de hilo, ya tiene en el exterior sujeta el ovillo y él entra agarrado al ovillo y al final para salir, pues sí, ¿no? Aquí vemos imágenes de Ariadna, cuando ha muerto el Minotauro, su hermano, pues muestra también su dolor. Aquí vemos imágenes de la iconografía griega, está muy esquemática, se ve a Ariadna a la izquierda con una espiral que representa el ovillo de hilo, Teseo y el Minotauro luchan tan claramente. Aquí, esta imagen también, luchan Teseo y el Minotauro y aquí ella, Ariadna, está a la derecha, probablemente es Ariadna. También interviene Ariadna en la última obra, Divinas Criaturas del Agua, de 2019, en función de oponerse a la Nereida Tetis, cuando esa pasa por la isla de Naxos en su ida hacia el extremo de. Pero sigamos con otras mujeres terribles. Para terminar con ese tema de las mujeres terribles, mis queridas mujeres terribles, no puede faltar otro tipo diferente de mujeres, las amazonas. Estas son otro tipo, son mujeres guerreras, indómitas, rebeldes y libres que viven en una sociedad exclusivamente femenina en lucha permanente contra hombres y griegos. Representan el enfrentamiento entre hombres y mujeres, entre Occidente y Oriente, entre el mundo civilizado y el bárbaro y marginal. Es decir, son muy representativas, tienen mucho interés estos personajes. Estas les dedicamos a ellas una obra entera, que es Amazonas, Muerte de 3 mujeres enamoradas, del 2013. Aquí vemos, aunque las imágenes son un poco borrosas, pero lo que importa es que se vea las escenas. Vemos cómo se enfrentan por un lado a la derecha, ellas, las amazonas, vestidas siempre como se ve en la iconografía griega, a veces van como guerreros griegos, pero generalmente van como bárbaras, vestidas con armas, también un poco diferentes y con vestidos que demuestran que no son griegas, que es muy importante ese carácter marginal de bárbaras. Y a los guerreros griegos a la izquierda. Aquí vemos una imagen en iconografía griega paralela, aunque no tiene que ver con el tema de las amazonas, pero la idea nos inspiró en la escenografía, ¿no? Ese enfrentamiento, este precioso vaso de los más antiguos. Otra imagen del enfrentamiento, los dos corifeos, además aquí se están enfrentando individualizados, por un lado el enfrentamiento colectivo, por otro lado, en el primer plano, el enfrentamiento individual del corifeo, de los guerreros hombres griegos y de las mujeres bárbaras, las amazonas. Esta obra, Amazonas, Muerte de 3 mujeres enamoradas, está centrada en 3 historias de amor y muerte que muestran cómo solo el amor hace vulnerables ante el hombre y a las mujeres casi invencibles. Se ponen en escena los mitos del encuentro de 3 de los más grandes héroes griegos con sendas famosas amazonas. El primero trata de Heracles. Heracles es uno de los más importantes héroes que se ha enfrentado con Amazonas y hay diferentes imágenes griegas, como esta, por ejemplo, en que le vemos claramente Heracles, no hay duda, con su piel de león cubierto, es él siempre, y él lucha con las amazonas. Y él tiene enfrentamiento individual con una amazona, Hipólita, reina de las amazonas, en relación con el célebre cinturón de Ares, el regalo del dios de la guerra a su hija Hipólita, porque las amazonas belicosas y agresivas son descendientes del dios de la guerra.
Entonces, una de las historias trata de Heracles con Hipólita. Aquí vemos la imagen de la iconografía griega, no tengo imágenes de la obra, no queda, en que está dándole su cinturón, que es la misión, uno de los trabajos de Heracles que viene, por eso se ha trasladado hasta el lejanísimo reino de las Amazonas, para conseguir ese cinturón mágico. La segunda historia está protagonizada por el otro gran héroe griego, Teseo, rey de Atenas, y por Antíope, amazona hermana de Hipólita, a la que el rapto llevó consigo a Atenas. Eso provocó luego un tema mítico importante, la invasión de Atenas por las amazonas, el rescate de esta amazona raptada. Bueno, aquí vemos la imagen griega. Finalmente, Antíope termina, según una de las versiones, porque las historias de las amazonas tienen muchas versiones, una de ellas, que es la que he podido escoger porque es la que iba con el tema, las 3 amazonas mueren a manos de su amado griego al que ayudan, pues aquí vemos a Antíope que la está matando. Y la tercera historia se desarrolla en Troya, de nuevo en los mitos troyanos que aparecen de cuando en cuando, y es al final de la terrible guerra y presenta al griego Aquiles, el más importante de los héroes griegos, luchando con la reina amazona Pentesilea, que ha acudido a Troya como aliada de los troyanos con su ejército. Y tienen un peculiar combate cuerpo a cuerpo, en que en el momento en que Aquiles la está matando, Aquiles es invencible. Aquí, quien se enfrenta a Aquiles muere casi irremisiblemente. En el momento que la está matando, como vemos en esta imagen, la mira, se enamora de ella y ya no hay remedio porque ya le ha dado un golpe mortal. Aquí vemos el vaso y las miradas que se cruzan en el momento último de la muerte. Bien, pues ahora pasamos al tema contrario, digamos. Hemos hablado de las mujeres terribles y ahora hablamos de las cautivas y víctimas. Y las unas son uno de mis temas favoritos en este momento. Frente a las mujeres terribles, fuertes, rebeldes, activas y con gran iniciativa, asesinas o traidoras, apasionadas, justicieras, están las mujeres víctimas, pasivas. Pasivas muchas de ellas porque no tienen más remedio, no porque realmente luego vimos en sus historias que lo fueran. En especial destacan las cautivas de guerra, tomadas como botín por los enemigos vencedores como objeto sexual por lo general, tomadas como concubinas. Lo reflejan muy bien la situación de algunas tragedias griegas, como sobre todo troyanas de Cuba de Eurípides, respecto a las cautivas de la guerra de Troya. Con lo que volvemos vamos a volver a hablar del tema de los mitos del ciclo troyano. Son tan importantes que es difícil abandonarlos por mucho tiempo. Bien, aquí vemos escenas de la caída de Troya, el horror, estas mujeres de la obra Troya, los horrores de la guerra, vemos que reflejan una imagen de la iconografía griega con bastante fidelidad. Aquí vemos un vaso, antes también vimos en el tema anterior, en otro vídeo, de las imágenes de la caída de Troya, de distintas escenas terribles, sobre todo el asesinato de niño Cianacte, el hijo de Héctor y de Andrómaca, futuro rey de Troya, por eso le matan cruelmente los griegos. Y en la iconografía griega de las escenas de la caída de Troya suele aparecer esa escena la más terrible, claro. Y también la muerte del anciano Príamo, otra de las más brutales. Y por otro lado, la violación de Casandra, que luego veremos. Aquí vemos estas escenas de la obra No, Ulises nunca regresó, del 2007, escenas distintas después de la caída de Troya de las cautivas, Cuba, Andrómaca y Polixena. Aparecían a propósito de que ellas fueron dañadas gravemente por Ulises,
que fue promotor de algunas de las terribles masacres, de la muerte del niño Astianactico de Andrómaca, del sacrificio de Políxena. En las tragedias griegas se refleja, en algunas de las tragedias, sobre todo de Eurípides, se refleja. Y en la obra, No, Ulises nunca regresó, esa parte era importante. Bueno, aquí vemos imágenes. Aquí concretamente el sacrificio de Políxena, que es llevada a la muerte por Ulises, en reflejo de la tragedia Hécuba de Eurípides. Aquí vemos a Hécuba, la madre, con sus hijas Políxena y Casandra. Las dos tendrán un terrible destino. Bueno, aquí vemos imágenes griegas cuando es conducida Políxena a la muerte por un guerrero que probablemente pues era Ulises. Llevada al sacrificio a la tumba de Aquiles. Reclama su sacrificio, el sacrificio de la doncella, la sangre de la doncella, como se ve en la tragedia Hécuba. Esta imagen espeluznante del sacrificio de Políxena, degollada por Neoptólemo, que es el hijo de Aquiles, sobre la tumba del padre. Se sabe que son esos personajes porque los nombres están escritos. Bueno, aquí se representó, la imagen se proyectó en la obra de Troya. Veamos más imágenes de cautivas troyanas tras la toma de Troya, Hécuba, Andrómaca, Casandra y el coro de las mujeres, que en la obra Troyanas de Eurípides es fundamental también, es el colectivo que representa el dolor de todas esas mujeres, de las que Hécuba diríamos que es el portavoz, pero todas las mujeres son importantes, el coro. Esto es escenas de mujeres míticas de la literatura griega con textos de la tragedia troyana. Aquí con su hija Casandra, con su nuera Andrómaca y su nieto pequeño Astianacte, hijo de Héctor. Aquí pasamos a otra obra, Edipo soñando con el doctor Freud, soñando con Edipo de 2011. Vemos también a Hécuba con su hija Casandra tras su violación. Y en primer plano está la estatua de la diosa Atenea, porque la violación de Casandra es además una profanación terrible, porque se comete a pesar de que ella se abraza a la imagen de Atenea, buscando refugio, pero el guerrero que la viola no lo respeta. Bueno, aquí primero vemos imagen paralela de la madre y la hija, esa preciosa imagen de Hécuba con Casandra, otra con gesto de afligida, con la cabeza inclinada, lleva el laurel en la mano, indicando que ella es profetisa de Apolo. Bien, aquí la vemos la imagen en grande. Precisamente esa imagen está en un vaso maravilloso que tiene debajo en la franja la despedida de Héctor y Andrómaca, además con los nombres inscritos, con lo cual me ayuda. Es una maravilla este vaso. Y aquí vemos la estatua de Atenea que habíamos puesto antes y que usamos en la escena de la violación de Casandra, inspirada esa imagen en la muy famosa de Atenea, estatua en el templo de Egina. Y veamos ahí cómo en las imágenes de iconografía griega, que hay muchísimas, hay muchas del tema de Casandra, de la violación de Casandra, pues cómo ella se agarra a la estatua, que se parece mucho. Por eso he escogido esta en este momento de las muchas que hay, porque se parece a la que presentamos. Y el guerrero la arrastra, cogiéndola del cabello, como se ven en muchas imágenes, para violarla. El guerrero es Ayas o Leo, que no hay que confundir con Ayas o Ayante del Amonio. Este es otro brutal. Aquí vemos también una escena en que el guerrero arranca a Casandra del brazo de su madre y luego la viola. Bueno, aquí vemos escenas, seguimos viendo a Casandra, estamos hablando de las pobres cautivas. Casandra cautiva de Agamenón, en la obra Las mujeres de Agamenón, Juicio a un déspota de 2018, vemos a Agamenón al fondo en su trono con su cetro en su pose despótica de rey.
que ha cogido a Casandra como concubina. Después la llevará a su tierra y la matará Clitemnestra, pero eso ya lo hemos visto anteriormente. También, siguiendo con las cautivas troyanas en la guerra de Troya, otra es Tecmesa, que es cautiva, concubina de Ayante, pero Ayante Telamonio, hijo de Telamón, no el que violó a Casandra, sino otro, mucho más noble. Tecmesa es concubina de este Ayante Telamonio y le suplica para disuadirle de su intención de suicidarse. Lo vemos en la obra Mujeres míticas de la literatura griega, con textos de la tragedia de Ayante. Él se suicida porque le han deshonrado a los demás griegos y no soporta esa deshonra. Entonces con su espada se suicidará, a pesar de las súplicas de su concubina, con la que mantiene una buena relación, parece ser, y tiene un hijo, pero no le hace caso. Aquí le vemos mirando la espada, Ayante, enloquecido, y vemos la imagen griega en que clava la espada a tierra con la intención ya de lanzarse sobre ella para suicidarse. Aquí vemos la imagen griega en que se ha arrojado sobre la espada y ya muerto lo descubre su cadáver Tecmesa, y vemos el horror de Tecmesa, nos imaginamos, aunque no lo hemos representado en nuestra obra. Y aquí vemos la imagen de Tecmesa ante el cadáver de Ayante, atravesado por la espada, y lo cubre piadosamente con un manto. En cuanto a las famosas cautivas de la Ilíada, Briseida y Criseida, ya hemos hablado de ellas, pero volvemos un poco. Son botín de guerra, objeto pasivo, que ocasiona la disputa entre Aquiles y Agamenón y todos los acontecimientos que se desencadenan a raíz de la famosa cólera de Aquiles en el canto 1 de la Ilíada. Eso desencadena bien, todos estos acontecimientos que ahora tampoco vamos a hablar. Aquiles se retira de la lucha, mueren los griegos, Patroclo, el amigo de Aquiles, entonces se presenta en la batalla con las armas de Aquiles, pero él muere a manos de Héctor, el principal guerrero y príncipe troyano, y entonces ya sí, Aquiles abandona su antigua ira contra Agamenón y venga a su amigo Patroclo matando a Héctor. Todo esto es el tema principal de la Ilíada. Bueno, pues estas cautivas, las pobres objetos pasivos, pues ellas lo único que les ha ocurrido es que en una escaramuza han sido apresadas por los griegos vencedores y Criseida le ha correspondido a Agamenón, ahí la vemos, y esa imagen griega tan preciosa que sería Agamenón, que hemos imitado esa imagen, el padre de Criseida suplicando que la libere a cambio de rescates, pero no lo aceptó. Y entonces, como Aquiles le obliga a aceptarlo, pues él a cambio le arrebata a Aquiles su esclava Criseida, su concubina, que también había capturado en una escaramuza contra los troyanos. Vemos la imagen griega en que Agamenón se lleva a Briseida a su tienda desde la tienda de Aquiles. Todo inspirado en la Ilíada, canto 1. Todas estas son troyanas cautivas de los griegos y pertenecen a los mitos del siglo troyano, al igual que Ifigenia. Ifigenia es una griega prisionera de los propios griegos. Ya esta no es una troyana, sino una griega prisionera de los propios griegos, según la tragedia Ifigenia en Aulide de Eurípides, a la que los propios griegos van a sacrificar. Su historia la presentábamos en Troya, en una parte de Troya, los horrores de la guerra, aquí lo vemos, 2003 y 2004, en Las mujeres de Agamenón, Juicio a un déspota, y en No Ulises nunca regresó. Aquí la vemos con su madre Clitemnestra, en reflejo de Ifigenia en Aulide. Cuando los guerreros vienen a buscarla y la arrancan de los brazos de su madre. Aquí escenas del horror de la madre y de la hija, del sacrificio. Vemos
la escena, el horror en el momento del sacrificio, y la griega paralela, de las pocas que hay en que se ve muy claramente el sacrificio de Ifigenia, casi solo en esta se ve bien. Ifigenia la está matando el sacerdote, que quizás sea el propio padre Agamenón porque lleva el cetro, no se sabe bien, y ella se está metamorfoseando en una cierva, o mejor dicho, sustituida por una cierva en el momento del sacrificio, porque la diosa Artemis, que está ahí arriba, detrás de Ifigenia, que es la que ordenó ese sacrificio, se compadece de ella en el último momento, como aparece en la tragedia de Ifigenia. Aparece la misma escena en La mujer de Agamenón, que es un déspota, aquí lo vemos, la madre y la hija, la madre y la hija, con el horror de que va a morir. Aquí cuando los guerreros la arrancan de los brazos. Permitido ese sacrificio por el padre Agamenón. También vemos el tema de las cautivas de guerra, las cautivas botín de guerra, en otra guerra diferente. Es decir, ahora pasamos de los mitos de Troya a los mitos de Heracles. Así vemos en Traquinias de Sófocles, parte de la cual refleja nuestra obra Carta a tres esposas trágicas, y en ella vemos a Yole, cautiva de Heracles, es una princesa de Calia, cautiva de Heracles, que la toma como concubina tras destruir su patria y matar a sus familiares. Es un personaje con paralelismos con Casandra. Otro tipo de cautiva diferente, aunque también en el contexto de una guerra, la guerra de Troya, de Tebas, perdón, la guerra de Tebas, es Antígona. De modo que abarcamos así otro ciclo muy importante, no tanto como quizá el de Troya, pero quizá muy importante, además, el de los mitos de Tebas. Lo tratamos en la obra Mujeres míticas de la literatura griega del 2007, con textos de la tragedia Antígona en Sófocles. Aquí vemos la escena fundamental de la tragedia, el Agón, cuando Antígona llevada ante su tío, el rey Creonte. Vemos la imagen de la iconografía griega, quizá la única en que se ve bastante claramente este tema. Antígona, como es un mito muy conocido, ha enterrado a su hermano Polinices, a pesar de que está prohibido terminantemente por el rey Creonte, y entonces es llevada por los guardianes que están al fondo y que se ven también en la imagen griega ante el rey, discuten, ella no cede ni muestra arrepentimiento, ni dice que volvería a hacerlo, y el rey, su tío, el rey Creonte, la condena a muerte. Aquí vemos imágenes de Antígona en esta obra. También aparece Antígona, pero cuando aún es niña, en Edipo soñando con el doctor Freud, soñando con Edipo, de 2011, inspirada una parte en la tragedia Edipo Rey de Sófocles. Aquí vemos cómo se despide Antígona de su padre Edipo, ciego y desterrado, después de toda la tragedia que se desencadena, cómo se ve en Edipo Rey de Sófocles. Aquí Edipo se despide de sus dos hijas, Antígona e Ismene, y vemos la imagen de iconografía en la que nos inspiramos, en que aparece ese tema, el padre con las dos niñas. Detalle de la obra, detalle aquí el vaso entero, muy interesante. Este vaso, porque están las niñas entre sus padres, Edipo y Yocasta, que está a la derecha y con gesto de aflicción y de preocupación porque sabe lo que va a ocurrir. Llega un anciano mensajero y narra parte de los sucesos del pasado que llevará al terrible futuro. Representa esta imagen, aparece en una escena de la tragedia de Edipo Rey.
Aquí, en la obra Edipo soñando con el doctor Freud, soñando con Edipo, que se inspira una parte en Edipo Rey de Sófocles, pues vemos esto un poco al mensajero que está hablando, contando parte de los sucesos que luego, como un rompecabezas, se unen para descubrir la verdad, lo que ocurrió. Y ahí a Edipo y su esposa Yocasta, que se teme lo que ocurre, porque ella tiene algunos datos más y se va ella imaginando, sospechando lo que va a ocurrir, lo que se va a descubrir. Entonces aquí vemos imágenes de Yocasta cada vez más angustiada y terminará suicidándose al descubrir la terrible verdad, que Edipo realmente mató a su padre sin saber que era su padre, el rey Layo, el antiguo rey de Tebas, y que se casó con ella sin saber que ella, Yocasta, era su propia madre, la madre de Edipo, y al descubrirse, pues Yocasta no lo soporta y Edipo se arranca los ojos. Ese final de la tragedia de Edipo que vemos en esta obra. Y para poder incluir otro ciclo mítico, el de los mitos de Tesalia, y de manera ya bastante completa, incluyendo la mayor parte de los mitos importantes, ciclos míticos importantes, podemos mencionar otra heroína, víctima y sacrificada, Alcestis, que es cautiva no del vencedor en una guerra, sino de la muerte, de la que al final es liberada por Heracles, de modo que también pertenece este tema a los mitos de Heracles. Ella es protagonista de la obra Todo es posible en el Hades, Alcestis en el otro lado. Aquí vemos cómo Heracles cautiva de la muerte, en la imagen griega vemos ahí genios de la muerte, cuando ella se está despidiendo de su esposo Admeto, y en la imagen de nuestra obra, pues el barquero Caronte la ha llegado hasta el Hades. Aquí ya la vemos en el Hades, con los muertos. Es una versión con parte paródica, por eso los muertos pues, tienen un aspecto más bien grotesco, no terrorífico, sino más bien grotesco. Pero refleja la tragedia de Eurípides, en la que se basa este tema. Los muertos en el Hades acogen mal a Alcestis porque es una intrusa. Ella no es una verdadera muerta porque está destinada a resucitar. Aquí la vemos con la reina del Hades, con la diosa Perséfone, que la coge. Y ahora, finalmente, Alcestis es liberada por Heracles. Vemos una imagen de iconografía griega en que se ve que Heracles la lleva desde el Hades a la superficie, al mundo terrenal, la vida. Y por fin la devuelve, ya digo, a la vida y se la devuelve a su esposo Admeto, con la alegría consiguiente de los dos y una de las pocas tragedias que termina bien. Bien, y terminamos esta parte.